Buenas, Polifonías y Memorias de la Facultad de Educación es parte de un gran proyecto de la Facultad de Educación que se viene desarrollando aproximadamente 6 años. Tiene como propósito fundamental conservar las memorias de lo que fue la creación y el desarrollo de la Facultad de Educación, que al mismo tiempo significa la creación y el desarrollo de la Universidad Surcolombiana desde sus inicios con ITUSC. Sabemos que muchos de los maestros insignes de la Facultad de Educación fueron fundadores de nuestra universidad. A los maestros Misael García, Gustavo Briñez, Jesús María Vidal, Luis Humberto Alvarado, Luis Evelio Vanegas, Nelson López y tantos, la lista es muy larga. En esta ocasión son 10 maestros los que hemos invitado en este programa, pero la convocatoria la queremos hacer para muchos más, el mayor número posible que nos permita seguir conociendo un poco más la facultad y la universidad. Darles un agradecimiento muy especial a estos maestros por su gesta, por su contribución. Ellos estarán también contándonos cómo ven la universidad hoy, cómo ven la facultad. Este es un producto, como lo dije anteriormente, que viene de hace mucho tiempo, y darle agradecimiento a esas personas que también han contribuido. A la profesora Nidia Guzmán, como decana anterior de la Facultad de Educación, al maestro Orinson Perdomo, a la maestra Aurelina Bernal, al estudiante Felipe Salcedo y a todos los jefes de programa que han contribuido con reseñas de la facultad. A todos ellos y especialmente para nuestros maestros, a nuestros invitados, muchas gracias. Gracias por lo que han hecho de nuestra universidad y nuestra facultad. Bienvenidos a Entrevistas Ágora y al especial Polifonías y Memorias, proyecto audiovisual de la Facultad de Educación de la Universidad Surcolombiana. Programa que se emite por Zoom Canal Universitario y que cuenta para su realización con el apoyo del Centro de Producción Audiovisual de la Universidad Surcolombiana. Polifonías y Memorias, programa de la Facultad de Educación, hace un reconocimiento a los maestros y maestras que forjaron su historia y se propone rescatar las voces y dar visibilidad a quienes fueron actores académicos y los principales protagonistas en la construcción de universidad, facultad, de los diferentes programas como proyectos académicos, intelectuales, culturales, políticos y sociales para la región surcolombiana y para el país. Hoy en Entrevistas Ágora y en el especial Polifonías y Memoria nos acompaña la maestra Isabel Cristina Gutiérrez de Duzán. Bienvenida, maestra, a Polifonías y Memorias de la Facultad de Educación. Muchas gracias, Orinson, por esta invitación. Me agrada estar acá con ustedes. Para iniciar, maestra, hacer como un pequeño mapa de lo que fue la formación académica de pregrado, la formación posgradual y de qué manera se vincula a la Universidad Surcolombiana para el desarrollo de las cátedras en las áreas de lengua y literatura. Bueno, mi vinculación con la Universidad Surcolombiana, primero mi formación, soy licenciada en Lingüística y Literatura en el pregrado, de la tercera promoción del programa de Lingüística y Literatura de nuestra Universidad Surcolombiana. Luego hice la maestría en Desarrollo Educativo y Social, SINDE, Universidad Pedagógica Nacional, y luego obtuve el título de especialista en didáctica de la lengua y la literatura de la Universidad Autónoma de Barcelona, en España. Esa es la educación formal, además de los cursos y diplomados y todo lo demás que toma uno. ¿De qué manera se vincula a la universidad? Mi vinculación a través de una convocatoria. Yo había estado vinculada durante varios años como catedrática. Primero había pasado un concurso de cátedra para orientar, estaba al área de práctica pedagógica y en el área de comunicación. Y luego ahí se abre la posibilidad de vinculación de tiempo completo planta y hay un concurso en la Universidad Surcolombiana, mediante concurso, con todas las normas que ellos conllevan, como está definido en el estatuto profesoral, y me vinculé al programa que en esta época se llamaba Licenciatura en Lengua Castellana. Se vincula a áreas específicas como la didáctica de la lengua y la literatura. ¿Qué dinámicas y qué proyectos desde aula se desarrollan con los estudiantes?
es un área muy interesante por cuanto permite la consolidación de toda la formación específica en las áreas de literatura, lingüística, en las áreas de pedagogía, psicopedagogía, esta área que se denomina el área de didáctica y práctica, y más en las asignaturas de didáctica de la lengua y la literatura y didáctica de la lectura y la escritura, permite consolidar esos saberes específicos y hacer una transposición didáctica a lo que es ya el trabajo de aula en la formación en el área de lenguaje, ¿sí? En las ciencias del lenguaje para nuestros estudiantes que son licenciados, que se forman para ser docentes de educación básica y educación media. Maestra, desde la perspectiva de la extensión y la proyección social del programa y de lo que ustedes desarrollan particularmente en las clases, a esto unimos el proyecto de la Asociación Huilense de Profesores de Español y Literatura, que como bien lo ha señalado el maestro Misael García García, en un inicio fue una especie de laboratorio, de escenario de práctica académica. ¿Cuáles fueron las experiencias más significativas al nivel de la extensión, la proyección social y el trabajo desarrollado con APEL, que después se vuelve el gran contacto con los egresados del programa? Desde el año de 1980 hubo una serie de proyectos que nos permitieron a nosotros como graduados de este importante programa, que entre otras cosas es casi la cuna de lo que es hoy Universidad Surcolombiana. Hubo muchísimas experiencias muy interesantes, tanto en la parte de la didáctica, porque se trabajaron proyectos con la profesora Magdalena Arias, con la profesora Gloria Zárate, con Ángela Rivera, pero además se hacía un trabajo con los docentes del departamento del Huila. Se hacían una serie de cursos que en esa época era para el ascenso en el escalafón, y nuestro programa tenía el protagonismo para esos cursos. Hacíamos los cursos de literatura colombiana, los cursos de literatura española, cursos de lingüística. Trajimos muchos profesores a través de la profesora Magdalena Arias para que orientaran desde la Universidad del Valle con un enfoque semántico comunicativo, que era el enfoque en esa época de todo el enfoque curricular del área de lengua castellana o el área de lenguaje para nuestros niños. O sea, una serie de proyectos que fueron muy interesantes y que permitieron capacitar a los maestros de nuestra región. En ese sentido, el programa tiene un importante impacto en capacitar a los docentes y llevar nuevas posibilidades de innovación al aula. Pero además, la Asociación de Profesores de Español y Literatura APEL, que creo que ya lo han contado mis colegas, nace también como un trabajo de nuestros estudiantes. Permitió que hubiera las ponencias, darle los espacios a los egresados para que presentaran tanto su producción literaria como sus experiencias a nivel pedagógico. Eso enriquecía la discusión, eso fue construyendo una cultura desde el área del lenguaje y siempre muy cercano los docentes y el programa que en esa época se llamaba Lingüística y Literatura. Entonces a mí me parece que en ese sentido ha sido un aporte fundamental. Lo que fue la década de 1980 al año 2000 fue un trabajo continuo entre universidad como institución y nuestros graduados, mediados a través de proyectos del mismo Estado. En esa época el Estado, no había pues los operadores que hay hoy, que son muy privados, sino que las instituciones públicas liderábamos los proyectos en las regiones y se hicieron cosas muy interesantes. Unido a estos proyectos de aula, a los proyectos de desarrollo y actualización curricular, ustedes desarrollan en dos niveles, uno micro y otro macro, también eventos de dimensiones grandes en torno
a lo que es la literatura y la escritura. Se inicia con los foros, que usted es una de las pioneras, y termina en una fase que ojalá la continúen, que es los congresos internacionales de lectura y escritura. Sí, esa ya es una época posterior al año 2000, en donde se hace un trabajo desde el aula con investigación de aula y comenzamos primero, tanto en la tarea de la proyección social, con los estudiantes de la didáctica, se trabajan proyectos directamente que impactan las comunidades. En mi caso, coordinábamos a través de un semillero de investigación que se llamaba Mandrágora, el proyecto denominado un proyecto de lectura, la lectura y la escritura como refugio. Es un proyecto que se desarrolló y fue un proyecto interdisciplinar, porque era el programa, pero había otros programas también vinculados a él en el asentamiento Álvaro Uribe. Duró 6-7 años con muy buenos resultados, varias ponencias internacionales, artículos, se sistematizó la experiencia y eso es una experiencia innovadora dentro de la misma academia. Pero además terminábamos el semestre, el trabajo ya directamente de aula, organizando ese grupo los foros de lectura. Entonces organizamos foros para plantear todo lo que tiene que ver con la lectura, que siempre uno de los campos de saber más investigado es por qué a los estudiantes no les gusta leer determinado tipo de textos, porque sí leen otros textos, pero ¿por qué no los textos académicos, los textos literarios? Y en esa discusión se organizaron 5 foros de lectura con una excelente participación, con invitados nacionales e invitados internacionales. Eso permitió que se ampliara esa experiencia y en los 3 últimos años se organizó ya no un foro a nivel nacional, sino un foro internacional. Ya hubo participación tanto de invitados como de asistentes de otros países. Eso también ha dado presencia a nuestro programa, que en este momento la denominación de nuestro programa es Licenciatura en Literatura y Lengua Castellana. Una excelente experiencia. Maestra, hacemos una pausa para una información institucional y ya regresamos con Entrevistas Ágora y el especial Polifonías y Memorias de la Facultad de Educación. Gracias por continuar con nosotros en Entrevistas Ágora y en el especial Polifonías y Memorias, programa de la Facultad de Educación de la Universidad Surcolombiana. Retomando, Isabel Cristina, el tema de los foros y los congresos internacionales de lectura y escritura. Según los indicadores de la información que se recibía de participación en estos eventos, había mucha presencia de la ruralidad de los maestros. Esto demanda como una política de continuidad y de fortalecimiento de estos proyectos, ¿no? Sí, ha sido una experiencia muy interesante porque se han vinculado estos foros no solamente los profesores que están en
en nuestra capital y en algunos otros municipios, sino profesores del área rural, profesores que tienen experiencias significativas en lectura y escritura, y eso ha sido muy importante para nuestro programa, contar con esa participación, con la experiencia docente y con docentes que tienen proyectos de aula, que tienen innovaciones significativas en la enseñanza de la lectura y la escritura para ir mejorando la discusión en torno a esto del hacer en el aula en torno a la lectura y la escritura. Por eso es tan importante que estos foros se continúen, que estos foros sean el espacio de discusión, que estos foros sean la posibilidad de encontrarnos los maestros que estamos preocupados por esta problemática. Antes de pasar a la pregunta en relación con la investigación y las publicaciones de libros y revistas, es muy grato, a propósito de su presencia y de su liderazgo, decir que en la licenciatura de lengua castellana la presencia de la mujer ha sido muy vital. Por eso queremos recordar nombres como los de Magdalena Arias Bonilla, Olga Toni Vidales, María Teresa Cortés de Morales, Cecilia Repiso, María de los Ángeles Rivera, Hilda Soledad Pachón Farías, y en esta época reciente, Ladis Jiménez Torres, Elenis Oliveros, Nerce Gutiérrez Cardoso y María Mercedes Hernández, entre otras. Si se me olvidan, y no es por injusticia, pero sí es muy grato registrar esto, que el papel de la mujer en el proyecto educativo de la licenciatura de Lingüística y Literatura, y ahora de Literatura y Lengua Castellana, ha sido vital. Pasamos entonces, maestra, al tema de la experiencia en el ámbito de la investigación y de las publicaciones tanto de libros como revistas. Todas estas experiencias, los trabajos, tanto nosotros, yo era coordinadora del grupo de investigación Lenguajeando, también estaba escrito 2, 3 semilleros, pero también coordinaba el semillero Mandrágora. Nos llevó a hacer estudios como el diagnóstico del estado de la lectura en las instituciones oficiales de Neiva en el grado 6º. Ese fue como un primer acercamiento hace unos 10 años. Este trabajo, además de cuál es el diagnóstico, el estado de la literatura, la enseñanza de la literatura en la educación básica, secundaria en las instituciones oficiales de Neiva, fue otro de los trabajos de Lenguajeando, nos fueron llevando a la necesidad de sistematizar la experiencia y plantearla como ya una reflexión teórica. Este trabajo ha tenido la posibilidad de publicarse a través de la editorial Universidad Surcolombiana, con un libro que, entre otras cosas, hicimos un único tiraje y en este momento ya no se consigue porque tuvo muy buena acogida en los eventos, en los encuentros, porque los maestros siempre estamos preocupados por este tema. Fue un primer libro en torno a por qué leer y qué hacer frente a esta realidad de la lectura. Ese primer texto recogía la primera investigación. Luego se publica un segundo texto en torno ya al trabajo comunitario y la experiencia de los talleres en los barriales, porque no solamente está el proyecto de la lectura como refugio, sino que los colegas tienen otros proyectos a nivel también de en el hospital, tienen un proyecto de lectura, tienen un proyecto con niños con síndrome de Down, tienen otro proyecto a nivel rural, todo en torno a la estimulación de la lectura, y estos proyectos nos llevaron a reflexionar en torno a cómo trabajar los talleres de lectura y cómo incide la educación popular, ¿sí? El proyecto, el enfoque de educación popular como posibilidad pedagógica en la construcción y en el hacer de buenos lectores. Eso nos permite hacer otra producción escrita, un libro en torno a por qué la educación popular y cómo la educación popular permite escuchar las voces de esos que generalmente no tienen voces. Últimamente trabajamos un libro
se hizo un proyecto muy interesante desde el programa, desde la Facultad de Educación, con algunos de los gobernadores preocupados antes del proceso de paz, preocupados porque pues, nuestra región es una región que ha sufrido mucho el conflicto, la violencia política, y trabajamos con líderes sociales, con juntas de acción comunal, trabajamos con jueces, un proyecto sobre cómo mejorar, ¿sí?, esa convivencia. Y de ahí aparece otro de nuestros libros, intervinieron hubo participación de los 37 municipios del Huila, se vincularon 22 municipios, tuve la oportunidad de coordinar ese proyecto y de ahí sale otra publicación en torno a cómo resolver conflictos a partir de la comunicación, de la buena comunicación. Entonces, son libros que han ido apareciendo, cuál ha sido el trabajo a partir de la investigación, de los procesos investigativos en los que los grupos de investigación y los estudiantes organizados en semilleros han sido un insumo fundamental para luego ya hacer un análisis, sistematizar los resultados y publicarlos. Profesora Isabel Cristina, ¿ha tenido usted la experiencia también en el ámbito académico y administrativo como jefe de programa y como vicerrectora? En la vicerrectoría se crean unos escenarios muy importantes, entre los que se encuentra Semestre Cero, también conectando el quehacer del programa, que tiene que ver con los temas de los chicos que llegan del colegio a la universidad en el área de matemáticas y de lenguas, que ya usted nos comentará, también la Escuela de Formación Pedagógica y el apoyo que obtuvimos cuando en el debido momento yo fui jefe de programa de la licenciatura en Literatura y Lengua Castellana para poder realizar la puesta al servicio de la comunidad surcolombiana, de la comunidad educativa, la maestría en Literatura en convenio interinstitucional con la Universidad Tecnológica Pereira y la USCO. Quiero que nos comente estos escenarios que se abren desde la vicerrectoría. Sí, fueron 4 años muy interesantes en este cargo, porque es otra mirada ya desde la administración, pero que también se pueden liderar procesos y proyectos muy interesantes. Coincidió este tiempo en donde estuve en la vicerrectoría académica tanto con el proceso de construcción colectiva del proyecto educativo universitario. Eso nos permitió definir con la comunidad 7 macroproblemas. Uno de los macroproblemas identificados fue cómo la comunidad universitaria le falta asumirse más como universidad surcolombiana, apropiarse de la teleología, sentirse que es tanto de los profesores, administrativos, estudiantes surcolombianos, y eso también se reflejó porque además los 4 años de nuestra administración coincidieron con el proceso de todo el proceso de acreditación institucional. Eso nos permitió identificar una serie de problemas. Y uno de los problemas, además del asumirse la teleología institucional, para eso se creó un proyecto que se denominó PATI, y hoy, lo decía precisamente hoy en uno de los informes de nuestra facultad, estamos en proceso de renovación de acreditación de nuestro programa. Ya hicimos la encuesta que se le aplica a los estudiantes y nos arroja que el 94% de nuestros estudiantes conocen y se reconocen como surcolombianos y conocen nuestra teleología, nuestra misión, nuestra visión, nuestro principio. Eso es muy importante. Dentro de esos macroproblemas, entonces aparece una de las tareas que tiene la universidad, una de las responsabilidades, la articulación entre la educación media y la educación superior. Generalmente a la universidad llegan unos jovencitos y jovencitas que vienen de una institución educativa con unas formalidades a una universidad mucho más amplia, de mayor autonomía. Entonces, en ocasiones, ese choque genera que el estudiante ya no tiene obligación ni entrar a la clase, ya no es obligación, ya si quiere viene o no viene, o sea, es otro espacio. Pero además hay una formación en la secundaria, y ese salto también, tanto en el sistema de evaluación como con
conocimientos que trae, en ocasiones hay un choque en la formación, hay un choque tanto emocional como el estilo del profesor, bueno, son muchas cosas. Eso nos hizo pensar, y eso ¿por qué lo descubrimos? Porque nuestros estudiantes, la Universidad Surcolombiana frente a otras universidades tiene muy baja estudiantes que se retiran, abandono, es frente a otros que es casi el 45%, el abandono no es tan alto, es de un 13-14%. Nosotros decimos que quisiéramos que nuestros estudiantes ninguno se fuera, y por eso se implementa el semestre cero. Esa es una tarea. ¿A qué le denominamos semestre cero? Los estudiantes llegan 3 semanas antes de que se inicie formalmente el semestre y se les brindan primero se les hace conocedores de la infraestructura, de los espacios que tiene la universidad, de todos sus derechos y las posibilidades de aprovechar este importante espacio en su formación, pero además talleres de lectura, talleres de escritura y talleres de matemática. Nuestro programa, ¿qué aporta? Aporta a los profesores que van a dictar esos talleres de lectura y de escritura. Y en este momento ya llevamos 8 semestres con el semestre cero y ha sido una experiencia maravillosa, hay mayor seguridad. Ya el primer día de clase el estudiante lleva 3 semanas, se ha familiarizado con la universidad y se han hecho unos trabajos, y a la par de que están los talleres se hace proceso de consejería. Ha sido muy buena experiencia. Finaliza así en Entrevistas Ágora este especial de Polifonías y Memorias de la Facultad de Educación de la Universidad Surcolombiana. Agradecemos su grata presencia en este espacio que rescata las voces y hace visibles a las protagonistas que han construido universidad, facultad y programa en beneficio de la región surcolombiana.